Hipertexto. Dijimos que en esta materia íbamos a abordar el fenómeno comunicacional, algo que hicimos a través de diferentes teorías que nos permiten constituir distintos modelos teóricos que justamente recortan ese fenómeno complejo y lo convierten en un objeto de estudio accesible. Cuestionamos en las teorías más tradicionales la idea de unidireccionalidad en la comunicación y también ese carácter monológico que tienen algunas de las entidades y los objetos que componen el esquema comunicacional. Hasta aquí hemos cuestionado la idea de emisor, que reemplazamos por la de locutor y enunciadores, la de receptor, que ampliamos para considerarlos auditorios, y también cuestionamos la noción de contexto, que dijimos, según Van Dijk, que no es necesariamente solo material y social, sino también es mental, es cognitivo. Y empezamos a quebrar un poco la noción de mensaje, incorporando esta idea de texto en tanto unidad de sentido, de realización multimodal, como dicen Kress y Van Leeuwen. Ahora bien, en nuestra época tenemos un texto en particular que es muy desafiante y que de algún modo no puede ser abordado desde las mismas teorías que sí permiten el abordaje de otros textos con otras características. Y hablo del gran hipertexto de nuestra época, que es Internet. El hipertexto nos interesa porque nos permite redefinir el concepto mismo de texto y también el concepto de autor, de lector y de lectura. Un hipertexto es, en definitiva, un gran texto compuesto por bloques de palabras o de imágenes electrónicamente unidos mediante múltiples nexos que conectan cadenas, trayectos, recorridos que se vuelven parte de una textualidad abierta, eternamente inacabada. Ese hipertexto recibe el nombre que crea en 1967 Theodore Nelson, que está imaginándose una especie de biblioteca universal, diferente del hipertexto actual porque cada persona que produce contenido conserva los derechos de aquello que produjo, algo que saben que hoy es mucho más complejo que eso. El hipertexto funciona a partir de un sistema para escribir, mostrar texto, pero básicamente para decodificar. Codificar y decodificar. No hay texto más complejo en este momento porque la cantidad de programación que se requiere para que el hipertexto funcione es mucho mayor que la que se requiere para utilizarlo. Internet, la red mundial que estamos utilizando cada vez más, funciona a partir de distintos protocolos de transferencia de información que permiten enlazar páginas web y distintos archivos multimedia. En el hipertexto tenemos, según Lando, que es el autor con el que vamos a trabajar este concepto, tenemos tres características: la intertextualidad, la polifonía y el descentramiento. ¿Por qué podemos decir que el hipertexto es intertextual? Porque, en definitiva, explicita las interacciones que todo texto puede producir, ampliándolas mediante la conexión con infinitos otros textos. Es polifónico porque en la medida que tenemos la convivencia entre distintos textos, tenemos también la convivencia entre distintas voces, no podemos privilegiar ninguna. Todo funciona como en una red, ¿sí? Una red que obliga a cada texto a existir como parte de un diálogo, ¿sí? Más o menos abierto, más o menos evidente. Y finalmente, el hipertexto es descentrado porque a medida que el lector se desplaza, a medida que el usuario avanza en su recorrido, hace de sus intereses el eje propio, el eje organizador de su lectura. Esto es, no hay un solo camino, no hay un solo portal de entrada para el hipertexto, sino que cada usuario va a definir el propio. Entonces, el hipertexto será un sistema abierto que permita al usuario construir su propio camino de lectura y que no tiene fin, ¿sí? En un principio el hipertexto continúa creciendo gracias a la posibilidad de añadir
nuevos textos, nuevas lexias, tanto para los autores como para los usuarios. Hay algunas palabras que utiliza Landau en su recorrido de lo hipertextual. Él se dedica al hipertexto electrónico. Tenemos otro autor, que es Van der Dorp, que trabaja con lo que va del papiro al hipertexto, analizando el palimpsesto y otras operaciones hipertextuales que no dependen de lo electrónico. Y también tenemos a Verón, que en su preámbulo de Esto no es un libro, analiza la condición hipertextual de objetos culturales como la biblioteca, por ejemplo. ¿Sí? Un lugar donde confluyen distintas voces, distintas miradas, distintos autores que nos llevan cada una a buscar, a recorrer las de otros. ¿Sí? Algo que no ha sido pensado como hipertexto puede tener un funcionamiento hipertextual. Decíamos que Landau nos ofrece un vocabulario específico para hablar del hipertexto que incluye algunas palabras más familiares y otras no tan familiares. Al hablar de hipertexto, Landau menciona términos como hipervínculo, recorrido, cadencia rítmica, percepción dinámica del espectador, indeterminado, azaroso, caótico, aunque esas palabras en realidad son una percepción, no son una realidad. Dijimos que no hay texto más ordenado que el hipertexto. De hecho, a esa persona se le llama programador. Si hay algo que no puede estar presente, es la improvisación, ¿sí? El caos, el azar. Es no lineal, se recurre mucho al loop para ahorrar recursos, ¿sí? Para ahorrar señal, energía y demás. Funciona como en collage, como una obra abierta, es cíclico, es aleatorio y es rizomático, dice Landau. Esa idea está tomada de la teoría de Deleuze-Guattari, de su libro Mil Mesetas, en donde plantean que la estructura de lo rizomático está constituida de manera no previsible, mientras que una espiral sería predecible, tal como lo es la estructura de un árbol o de un cristal de hielo o de un libro. La estructura del rizoma es impredecible, como ocurre con las plantas rizomáticas como el jengibre o con los fractales, porque se rompe la jerarquización del propio paradigma arbóreo, ¿sí? Se rompe y eso deja lugar a un conjunto más complejo en donde los distintos elementos remiten unos a otros sin que ninguno termine de estar en el centro. Todos son potenciales centros de un futuro recorrido, de un futuro uso. Ese va a ser el desarrollo rizomático que tenga el hipertexto en sí. Estamos pensando, decíamos, en el hipertexto en la creación. Luego tenemos el hipertexto en el uso. Nosotros incluimos en el material de trabajo una obra de dos artistas argentinos, como son Diaby Mutis, que prepararon una obra hipertextual para niños que se exhibió hace algunos años en Ciudad de Buenos Aires, que se llama El Elefante, que está pensada para estructurar un intercambio entre lo que hacen los niños en la sala de exposición, que hace que el elefante se silencie para darles la palabra a ellos. Es una manera de hacer una construcción hipertextual, tan válida como ese hipertexto del que habla Verón, que considera que toda biblioteca es hipertextual. Nosotros hemos considerado antes que todo diccionario es hipertextual en la medida que cada palabra es el camino de entrada a una nueva entrada en el diccionario. ¿Sí? Es una manera de construir infinitas conexiones entre las lexias. Más allá de eso, la idea de este encuentro es empezar a pensar que tampoco la noción de texto, aunque sí nos parece crítica y nos parece valiosa, tampoco la idea de texto es suficiente, porque tenemos en nuestra época hipertextos, por ejemplo, que desafían los alcances de esa definición. Es todo por hoy. Muchas gracias.